Hola, me alegra que nos acompañen en la tercera sesión de la serie La práctica de la presencia. Les he compartido los distintos tipos de plegarias y ahora continuaremos conversando sobre la oración con la vista hacia arriba, enfatizando en particular en la plegaria meditativa. En mi opinión, la plegaria meditativa es de importancia crucial. La considero un fundamento de mi propia vida de oración que, por otro lado, es una plegaria a menudo mal entendida. Las religiones orientales se han apropiado de la meditación, y por ello muchos cristianos se han privado de meditar. En la plegaria meditativa, Dios está, de hecho, dando respuesta a nuestra voluntad. Dios nos insta a decidir. Al meditar escucharemos su voz, que siempre nos llama a obedecer su palabra. Es un llamado al arrepentimiento, al cambio, a la obediencia. Eso es lo que distingue la meditación cristiana de la oriental y de la pautada por métodos seglares. En la meditación cristiana no hay ninguna pérdida de identidad ni fusión alguna con la conciencia cósmica. No hay ningún fantástico viaje astral. Más bien se nos llama al acatamiento transformador de nuestras vidas porque hemos encontrado al Dios viviente. Les invito a dedicar tiempo a aprender qué es la oración meditativa, en especial la llamada lectio divina o lectura divina. Hay una forma de buscar las Escrituras no exegéticamente, o sea, buscando interpretarlas, ni en el tradicional sentido devocional, sino leyéndolas y escuchando qué nos dicen con el corazón. Es lo que Karl Barth denominó la palabra expuesta en palabras. En esta área de oración meditativa, quisiera destacar las siguientes lecturas que deberían hacerse: Gregorio de Niza, la vida de Moisés, las confesiones de San Agustín, el clásico, Imitación de Cristo. Hay muchísimos otros. La vida de Antonio, que data del siglo IV, y la autobiografía de Teresa de Ávila del siglo XIV. Quizá la mejor introducción sea el libro de James Lawson, Las experiencias más profundas de cristianos famosos. John Nicholas Grow dijo: «Oh Divino Maestro, enséñame este lenguaje mudo que dice tantísimas cosas». En ocasiones tengo una cierta aprehensión de siquiera mencionar la plegaria contemplativa, porque hay muchos malentendidos, pero aún así creo que debo hacer unas observaciones. La plegaria contemplativa nos sumerge en el silencio de Dios. Eso quizá lo expresara mejor el monje sirio Isaac de Nínive, quien observó: «Quienes se deleitan en una abundancia de palabras, aun cuando digan cosas admirables, exhiben a menudo un interior vacío». En cierto modo, nuestra generación se asemeja a la descripción que hizo uno de los padres de la Iglesia, Clemente de Alejandría, quien dijo: «Al igual que zapatos viejos, estamos todos desgastados, a excepción de la lengua». Hoy en día, somos capaces de comunicarnos más y más a través de la disponibilidad de los medios, y no obstante, es probable que digamos cada vez menos que cualquier otra civilización en la historia. Mencioné al principio cierta aprensión, y eso se debe a que en la callada contemplación de Dios nos adentramos profundamente en un entorno espiritual y nos topamos con una guía sobrenatural que no tiene nada de divino. Debemos comprender que en la oración contemplativa ingresamos con frecuencia en un entorno de guerra espiritual, en la que el enemigo, Satanás, quien se desplaza rugiendo como un león, busca atacarnos. Pero tenemos la garantía de que este que mora en nosotros es mucho más grande que el enemigo en el mundo. Antes de iniciar un momento de oración contemplativa o de quietud, invoco mentalmente la sangre de Cristo y declaro que ningún espíritu ni pensamiento malignos serán capaces de perturbarme. Richard Foster tiene mucho que decir en su libro, y les sugiero que lo lean o se compenetren antes de iniciar el recorrido hacia la oración contemplativa. Antes de continuar, permítanme humildemente compartir algunas de mis propias experiencias en esta materia.
Con mucha frecuencia, en mi caso, la oración contemplativa se da cuando, bien sea a través de la experiencia, o de algún incidente, o mediante la lectura, mi alma anhela tanto a Dios que prácticamente me abruma. En ocasiones eso ocurre de manera inesperada. Me acuerdo de cuando volvía de la India hace varios años y me enfermé malamente a bordo del avión. Finalmente, cuando ya no había nada más que vomitar ni evacuar, me recosté en mi asiento, totalmente agotado, con mi alma clamando a Dios por su socorro y misericordia. Y mientras yacía ahí en ese asiento, clamando mentalmente a Dios, con los demás pasajeros y el ruido de los motores de la aeronave en mi derredor, me sentí transportado a un lugar en el cual no tenía ninguna sensación de ninguna otra cosa más que de la sobrecogedora presencia de Dios, mientras olas de gloria y éxtasis surcaban todo mi ser. Eso es algo que cabe esperar de la oración contemplativa. Me gustaría decirles que sané completamente y que la enfermedad se desvaneció, pero en realidad tuve que pasar los 2 días siguientes en un hotel en España para recuperar mi fuerza y mi energía antes de retomar el viaje. Pero no obstante la enfermedad, esos fueron 2 días que jamás cambiaría por nada, porque la presencia de Dios fue tan real, aún en medio de mis tribulaciones físicas. Pero miremos hacia el exterior para encontrar el ministerio que necesitamos. Eso incluye muchos tipos de oración que incluyen orar por las cosas comunes, la oración suplicatoria, la oración intercesora, la oración de sanación, la oración de sufrimiento, la oración de autoridad y también la oración radical. Pero hablemos de las oraciones suplicatoria e intercesora. Charles Spurgeon dijo, nos guste o no, suplicar es la norma del reino. Y Dietrich Bonhoeffer manifestó, la plegaria de intercesión es el baño purificador en el que tanto el individuo como la congregación deben ingresar cotidianamente. La oración suplicatoria es aquella en la cual pedimos por nosotros mismos. Estamos literalmente formulando una petición. Jamás deberíamos pensar que nadie se vuelve tan espiritual como para dedicar todo su tiempo a la contemplación, la meditación o las plegarias de adoración. La plegaria de súplica siempre es necesaria. En las Sagradas Escrituras se nos insta a pedir, se nos urge a buscar. El Padre se deleita, nos dice la Escritura, en que le dirijamos nuestras súplicas. La oración intercesora es cuando pedimos a nombre de otros, pero la súplica figura en el centro del mismo tanto la plegaria suplicatoria como la oración intercesora. Tendré más que agregar acerca de ambos tipos de plegaria cuando hable del pragmatismo de la práctica de la presencia. La práctica de la presencia implica la oración incesante. Oigan lo que dijo Isaac el sirio. Cuando el Espíritu ha llegado a morar en alguien, esa persona no puede parar de rezar, por cuanto el Espíritu ora a través de él de manera incesante, sin importar si está dormido o despierto. La oración continúa en su corazón durante todo el tiempo. Puede que esté comiendo o bebiendo. Puede estar descansando o trabajando. Pero el incienso de su plegaria asciende espontáneamente desde lo más profundo de su corazón. El más mínimo movimiento de su corazón es como una voz que canta quietamente y en secreto al Creador invisible. Ese es el punto central de mi deseo para mí mismo y para ustedes, amigos míos. Durante 40 años he estado en este recorrido y no puedo afirmar que haya ingresado plenamente en una vida así, pero la he experimentado lo suficiente como para creerla tanto posible como la mejor. Quizá el guía por excelencia en esta materia, el hermano Lawrence, lo dijo con más sencillez. No hay ninguna modalidad de vida en este mundo más satisfactoria, más plena de deleite, que la conversación continua con Dios. Julian de Norwich dijo que orar une el alma con Dios. San Juan de la Escalera aconsejó, dejad que la memoria de Jesús se combine con cada aliento vuestro. Me doy cuenta de que para algunos esto luce prácticamente imposible, porque en vista de lo ajetreado de nuestras vidas y de nuestras responsabilidades, ¿cómo puede alguien pensar en Dios todo el tiempo?
Déjenme alentarles porque Dios no espera que tendrán éxito desde el principio mismo. Todo llegará a través de un proceso de vida practicante, algo en lo cual confío que ustedes verán como algo tanto comprensible, pragmático y posible. Puedo atestiguarles que si bien se necesita tanto disciplina como concentración, que como resultado de hacerlo mucho del estrés, las tensiones y las cargas de la actividad cotidiana se vuelven mucho más fáciles y se logran con una sensación de paz que es sorprendente. Las Escrituras abundan en recomendaciones para orar incesantemente. Pablo nos reta en 1 Tesalonicenses 5:17 a orar de manera incesante. Romanos 12:12 dice: gozándoos en la esperanza, preservando en el sufrimiento, deben estar dedicados a la oración. Y en Efesios 6:18, orad en todo tiempo en el Espíritu con toda perseverancia y súplica. Luego, en Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y Filipenses 4:6 anota: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Hebreos 13:15 encontramos esto: ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y en Lucas 18:1 Jesús les dice a sus discípulos que deben orar en todo tiempo y no desfallecer. Jesús fue para nosotros el modelo de la comunicación perpetua con el Padre. En Juan 5:19 leemos: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Con ese versículo bíblico vamos a concluir nuestra lección de hoy. Gracias por acompañarnos y les ruego que lo sigan haciendo. Oro porque continuarán ustedes con el siguiente video, en el cual les mostraré lo que a mí me parece es el aspecto más importante de la práctica de la presencia, y que será el recorrido que tomaremos con lo que yo llamo oraciones o plegarias breves. Y que Dios os bendiga.